Que el Señor les bendiga, niños. Hoy vamos a continuar con la lección número 13, la última del trimestre. Y hemos aprendido muchísimas cosas este trimestre y vamos a culminar con la lección que se titula Abigail ayuda a David. Y el versículo de memoria lo encontramos en Miqueas 6:8 y dice: El Señor ya te ha dicho, oh hombre, qué es lo que Él quiere de ti: hacer justicia, misericordia y que te humilles ante Él. Entonces, vamos a continuar con la lección. David seguía con sus hombres, viajando en los pueblos de alrededor, y se encontró en un lugar donde habían unos hombres que eran pastores que estaban cuidando al rebaño de ovejas y de corderos. Entonces David y sus hombres muy generosamente decidieron ayudar a los hombres que cuidaban las ovejas, a los pastores. Y ellos, los hombres de David y David, les ayudaban con las ovejas y las protegían. También las protegían de ladrones que quisieran robar el rebaño. Así que David y sus hombres fueron muy buenos con estos hombres que trabajaban con las ovejas, porque las ovejas no eran de ellos, sino que eran de un hombre que se llamaba Nabal. Nabal era un hombre muy amargado y su nombre significa necio o testarudo. Entonces, Nabal era una persona muy grosera y él, por su manera de ser, por su temperamento, él era muy conflictivo. Y su esposa Abigail, ella le tocaba ser quien trabajaba trayendo la paz para que la gente no se peleara con su esposo, porque él era una persona que le gustaba tratar mal a las personas. Entonces, David y sus hombres tuvieron un problema. Mientras ellos ayudaban a cuidar las ovejas, no se movieron del lugar. El problema era de que como no se habían movido, no habían tenido la oportunidad de poder, digamos, recaudar alimentos. Es decir, no habían podido ir a un lugar, a un bosque donde hubieran frutas, o a una viña a recoger uvas, o a recoger semillas. Ellos no habían tenido la oportunidad. Entonces la comida que ellos tenían guardada había quedado, ya no había vino, había. Entonces lo que David y sus hombres hicieron fue pensar: bueno, nosotros hemos ayudado a esta persona Nabal porque David lo ayudó y no lo conocía. Entonces decía: bueno, yo me imagino que si como yo le he ayudado y yo le pido comida, él me la va a dar. Entonces David alistó a 10 hombres y les dijo: vayan a la casa de este hombre Nabal y pídanle comida porque pues estamos sin nada. Entonces estos hombres fueron, tocaron la puerta y fueron frente a Nabal. Nabal les dijo, Nabal le escuchó atentamente que estos hombres le decían que habían cuidado de su rebaño, que ni una oveja había faltado y que de favor le suplicaban que le dieran alimento. Nabal se puso muy mal y muy grosero con los hombres de David y les dijo que él no tenía la certeza de que ellos de verdad habían ayudado y que ellos probablemente eran esclavos que habían huido y que querían robarle. Entonces básicamente menospreció a los hombres de David y casi que los insultó. Entonces ellos se fueron muy tristes y muy indignados, con las manos vacías frente a David. David se enojó mucho porque no era la manera en la que debían haberlo tratados. Entonces, y mucho menos cuando David y sus hombres habían colaborado con Nabal. Entonces, David se enojó mucho y dijo a sus hombres: preparémonos porque vamos a atacar. David estaba muy enojado al punto de que quería hacerle daño a Nabal por la manera en la que había tratado a sus hombres. Entonces,
uno de los pastores escuchó el plan de David y salió corriendo a buscar a la señora de la casa, que como ya les había comentado se llamaba Abigail. Abigail era una mujer muy hermosa, tanto por fuera como por dentro. Era una mujer muy inteligente y pacificadora. Ella, como ya les había dicho, le tocaba hablar con las personas para que no hubieran pleitos y afectaran a su esposo. Y cuando Abigail se enteró de la noticia, pues preparó a las cocineras, las llamó y les dio indicaciones. Alistó varios burros varios asnos en los cuales puso muchos alimentos. Ella le mandó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas pasas, además de 200 panes de higos secos. Le mandó un banquete grandísimo a los hombres de David y los mandó. Y Abigail fue con ellos, con los asnos y con sus sirvientes. Entonces David y sus hombres iban caminando rumbo a la casa de Nabal cuando de repente vieron aquella caravana. Y cuando llegaron al punto de encontrarse, David y sus hombres quedaron asombrados con ver tanta comida. Y Abigail se acercó a David y le dijo: te ruego que perdones a mi esposo y a mi esposo por la manera en la que trató a tus hombres y a mí por no estar pendiente cuando ustedes llegaron. Y aquí está la comida que nos han pedido. Por favor, te ruego que no le hagas ningún daño a mi esposo, porque puede ser que el día de mañana te lamentes. Entonces David se quedó muy asombrado con la intervención de la mujer, que decidió decirle: bueno, tienes razón, muchas gracias por la comida y sea como tú quieras, yo no voy a hacerle daño a tu esposo. Abigail, muy contenta, se regresó a su casa y David y sus hombres estaban muy contentos porque tenían muchísima comida. Abigail no le pudo decir a su esposo todo lo que había pasado porque estaba ebrio, entonces no le iba a entender. La cuestión fue que Abigail decidió decirle el día siguiente. Y cuando se lo dijo, Nabal sintió mucho miedo, al punto que se enfermó y cayó. Aproximadamente 10 días después, Nabal murió. Y esto llegó a oídos de David y se dio cuenta de que si él le hubiera hecho daño a Nabal, hubiera cometido un gran error, porque básicamente Nabal ya había muerto. Entonces David se sintió muy feliz porque siguió el consejo de Abigail y dejó todo en las manos de Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo en esta lección de Abigail y no debemos ser como Nabal. Debemos tratar a las personas con respeto y si nos piden algo, pues tratar de dárselos, y si no están nuestras posibilidades, pues ni modo, no se puede hacer. Pero tratemos de ser como Abigail, tratemos de ser más pacificadores y tratemos de evitar los conflictos. Pongamos en práctica el mensaje de nuestra lección que dice: Dios nos ayuda para que nos tratemos unos a otros con justicia y con amor. Que el Señor les bendiga y les ayude, niños, a que podamos seguir estudiando sus lecciones, que nos ayudarán muchísimo en la vida para que podamos ser unas personas sabias. Dios les bendiga y las espero la próxima semana con el nuevo libro del nuevo trimestre. Que el Señor les bendiga. La próxima semana David cuida de Mefiboset. Dios se agrada cuando ayudamos a los más necesitados. Un complemento eficaz, la obediencia no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás. Hay que obedecer, sí, sí.
tierna voz de Dios, él aceptó el llamado y obedeció, y en un gran profeta se convirtió. La obediencia, un complemento eficaz. La obediencia no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás. Jesús fue un niño muy obediente, también lo fue David, Samuel. Ellos obedecieron al Señor. Enoc fue un gran hombre, un siervo del Señor. Él siempre obedecía la voz del Salvador. Un día Dios le dijo: mi hijo, ven. Y con alegría a Dios siguió. La obediencia, un complemento eficaz. La obediencia no debes de olvidar. Si a Dios obedeces, muy bien te irá. También obedece a tus papás.